Buenas tardes. Mi reina dorada, bienvenida. Gracias. Tú tienes tu acta de matrimonio, sí, ¿verdad? ¿Cómo conoces a tu pareja? Lamento mucho tu pérdida. Sí. ¿Cómo lo conociste? Mira, yo lo conocí hace 20 años en una fiesta en Puebla, Laura. Ahí nos enamoramos. La verdad es que todo fluyó bien bonito. A pesar de que él era transportista, es transportista, pues nosotros nos enamoramos, no nos impidió la distancia, no tuvimos ningún inconveniente. Él conoció a mi familia, siempre lo trataron muy bien, Laura. Entonces yo sabía que él era el hombre de mi vida. Muy bien, te enamoraste, tuvieron un hijo, ¿verdad? Sí, tenemos un hijo. Y pasó el tiempo. Sí. Tenían una buena y bonita relación, Sí, salvo que el problema es pues que no lo veías casi nunca. Así es, como te digo, él viajaba mucho, entonces lo veía muy rara a la vez, Laura. Igual mi hijo se acostumbró a que pues papá venía de vez en cuando, pero aún así la relación era buena, Laura. Nos íbamos a veces con él de viaje, también nos hacía videollamadas, estaba muy pendiente de él siempre, Laura. Él fue un buen papá y para mí pues un gran esposo, porque yo lo amaba mucho hasta Pero que una me enteré. relación a distancia, a verse cada cierto tiempo, no estar compartiendo cuando tu hijo está creciendo, ¿no es difícil? Sí, Laura, tiene sus complejidades, la verdad, pero te acostumbras a que pues también tú tienes que apoyar a tu marido, tú como mujer tienes que apoyarlo y él le daba todo a mi hijo y a mí también. ¿Tú conociste a su familia? Sí, sí, sí. De hecho, cuando nos casamos, Laura, debo contarte que su hermana fue la única que fue a la boda, porque sus papás son un poco raros. De hecho, él no tenía muy buena relación con sus papás. Entonces, pues no nos sorprendió que no estuvieran, pero pues nuestro amor era más grande. Y sí estuvo su hermana presente y sí llegamos a convivir, pero sí son un tanto alejados de mí y de mi hijo. Aún así, pues estamos bien. Muy bien. ¿Cómo fue que te enteraste de que tu esposo había fallecido? Laura, eso es lo que me tiene realmente con sentimientos encontrados. Mal, Laura, porque un día llega mi cuñada con las cenizas de mi esposo en su mano, pero así, sin avisarme nada antes, no me buscó, no me llamó, no me dijo, oye, cuñada, quiero darte una noticia. Nada, Laura. Yo estaba en tu casa con mi hijo, estábamos comiendo y ella llega hecha un mar de lágrimas a decirme que había pasado algo muy grave. Yo no imaginé que a ella le avisaran primero que mi esposo había tenido un accidente, Laura, y que ella incluso ya traía las cenizas. Yo estoy muy dolida porque yo no pude reconocer su cuerpo, yo no pude verlo. Hasta ahora no sé bien qué ha pasado y yo le pregunto a mi cuñada y no me da una explicación, Laura. Estoy de verdad devastada por esa parte y a su vez por tantas cosas que se desataron después de que él muere, Laura. Muy bien, te informaron que había fallecido, llevaron las cenizas a tu casa y tú preparaste una ceremonia, de verdad, en medio de ese dolor, porque además una muerte abrupta, como es un accidente, es algo que uno no espera. Cuando alguien está enfermo, bueno, por lo menos esperas que pase algo, pero un accidente es algo que no se puede predecir. Preparaste toda la ceremonia y pues te estabas hablando, despidiéndote del que fue tu compañero de vida. ¿Qué fue lo que pasó? Le preparamos, como dices tú, una ceremonia muy linda entre mi hijo y yo. No hubo mucha gente, fue muy privada, pero sí estaba mi familia, Laura. Estaba mi cuñada y estaban otras personas que nos conocían. Me brincó mucho porque mis suegros no pudieron venir al velorio. O sea, bueno, están enfermos, pero de todos modos era su hijo, Laura. No vinieron, no conté con la familia de él, más que su hermana estuvo ahí presente. Pero ahí es donde se desata todo, Laura, y yo me siento muy confundida, no sé qué hacer y a la vez que me vieron la cara muchos años, Laura. Muy bien, había un velorio, tú estabas hablando. ¿Qué pasó cuando tú estabas hablando? Yo estaba dando unas palabras de despedidas para mi esposo, Laura, y en eso llega una tipa de la nada con una hoja que traía, que era un acta de matrimonio, que él se había casado con mi esposo, Laura. Ella se había casado con mi esposo, perdón. Ella se casó por civil y tú te casaste por religioso. Yo me casé por la iglesia, porque nosotros siempre fuimos muy devotos. Muy bien, ¿qué pasó cuando ella entró al velorio con sus 3 hijos, verdad? Sí, ella llega con sus 3 hijos a decir que ella era la esposa. Además, muy grosera, Laura. Yo no sabía de su existencia y llegó a burlarse de mí, a presentarme en la cara el acta de matrimonio de ellos. Tenían el mismo tiempo que llevábamos casados él y yo, Laura. O sea, se casó con las 2 a la vez. Sí, nuestros hijos
son de la misma edad. Estábamos embarazadas al mismo tiempo, Laura. Imagínate, yo estaba apenas pasando mi dolor, mi shock de que mi marido se había muerto, porque sí, llevábamos muchos años juntos, Laura. Una vida juntos, Laura. Yo siempre... ¿Nunca te diste cuenta? No, Laura, no me di cuenta porque como él era transportista y tenía muchos negocios, recibía llamadas de todo tipo, hombres, mujeres y a todas horas. Y la verdad es que como él siempre nos atendía bien, era un buen hombre conmigo, no me dio motivos tal cual para sospechar. ¿Qué pasó cuando llega Claudia y se arma todo este caos en medio de la ceremonia? Yo quise conciliar un poco dentro de mi dolor, Laura, como madre, porque estaba mi hijo ahí presente. Le dije a ella que revisáramos qué estaba pasando, que aclaráramos las cosas, pero la señora se puso muy loca. Fue a insultarme a mi propia casa, Laura, y empezó a burlarse y a decir que no, que yo era la amante, que yo era la otra. Y sí, a lo mejor yo fui después, porque viendo fechas, fui un poco después, pero yo también tengo derecho, yo soy la esposa. Tú sabes que como mujer y como esposas, pues tenemos derechos. Mi hijo lleva sus apellidos. Entonces, no puede llegar ella a decir que a ella le pertenece todo, porque aparte es eso, Laura. Ella llegó a pelear los bienes, lo que yo he construido con mi marido, al estar ahí para él, al estar pendiente, al recibirlo cada que venía de sus viajes, Laura. Y ella llegó a decir que no le va a dejar nada a mi hijo. Y yo no entiendo ahí qué está pasando, porque además la hermana dice que ya hay un licenciado que se está haciendo cargo de todo, Laura. Ahora, la hermana sabía que estaba casada con las dos. Sí. La hermana sabía. ¿Qué dice la hermana frente a esto? Ella lo llevó, yo ya la cuestioné, ella los llevó a sus sobrinos y a la otra. Yo ya la cuestioné, la encaré, le dije que me explicara primero qué había pasado y por qué me lo ocultaron tantos años, Laura, porque me siento una estúpida. O sea, como que cualquiera me puede ver la cara de tantos años, Laura. Sí, es que es demasiado tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo y yo no me di cuenta que él me estaba viendo la cara y hasta su familia que se burlaba, Laura. Y ahora empecé a comprender por qué a mi hijo casi no lo veían. Y a mí pues me rechazaban, pero yo pensaba que era por un tema de distancia y no, era porque ellos sabían que había otra familia, Laura. ¿Y qué dice tu hijo frente a todo esto? Mi hijo está devastado, Laura. Yo por eso estaba preocupada porque sí, yo con mi dolor y de verdad, mira, no he dormido noches de estar pensando las cosas. Mi hijo está devastado, está hasta enojado conmigo, Laura, yo no sé por qué. Porque me dice que yo no comprendo su dolor, que lo que pasó con su papá y bueno, todo lo de la otra familia nos vino a, pues, a hacer un cambio inesperado en nuestra vida, Laura.